Inglés gratis y desde ceros. Hola amigos, bienvenidos a la lección número 19, el presente simple y los verbos regulares e irregulares. En español tenemos verbos regulares y verbos irregulares. La conjugación del verbo depende del pronombre personal. El pronombre personal puede ser primera persona, yo; segunda persona singular, tú; tercera persona singular, él, ella, eso. Luego viene primera persona plural, nosotros; segunda persona plural, ustedes; y tercera persona plural, ellos o ellas. Entonces, la conjugación para el verbo aceptar, en infinitivo aceptar, es yo acepto, tú aceptas, él acepta, ella acepta, eso acepta, nosotros aceptamos, ustedes aceptan, ellos, ellas aceptan. Por ejemplo, para el verbo preguntar, yo pregunto, tú preguntas, él pregunta, ella pregunta, eso pregunta, nosotros preguntamos, ustedes preguntan, ellos preguntan. ¿Se dan cuenta que hay una regla? Fíjense que para la primera persona termina en o, para la segunda persona terminan en as, para la tercera persona terminan en a, para la primera persona plural termina en mos, para la segunda persona plural termina en an, y para tercera persona plural terminan en an. En el caso de admitir, hay una diferencia, y es que los verbos aceptar y preguntar terminan en AR y admitir terminan en IR. Por lo tanto, hay un pequeño cambio, pero siguen un patrón, porque todos estos verbos son regulares. Cuando hay un verbo irregular, hay unos cambios más grandes y que son específicos para cada verbo. Por ejemplo, aquí, satisfacer, fíjense que cambia la C a la G. Por eso se le llama verbo irregular, porque no sigue una regla y la conjugación la tenemos que aprender. En inglés sucede lo mismo, pero es más fácil. Fíjense que el verbo aceptar en infinitivo es igual que para las primeras y segundas personas singulares y para la primera, segunda y tercera persona plural. Es decir, únicamente para tercera persona singular cambia. Y el cambio es fácil porque solo le aparece una S. Fíjense que el verbo ask pasa lo mismo. El verbo admit pasa exactamente lo mismo. Y el verbo irregular satisfy, fíjense que cambia en tercera persona porque la Y cambia por I, se le agrega ES. Pero a la final cambia para tercera persona singular. El verbo auxiliar. En inglés, el verbo auxiliar nos ayuda a conjugar los verbos, a construir oraciones negativas y a formular preguntas. Para el presente simple hay dos verbos auxiliares. El verbo be, que ya lo vimos y funciona como verbo auxiliar y verbo principal a la vez, y el verbo do, que se usa con el resto de los verbos. En esta tabla podemos ver que para cada pronombre personal hay un verbo auxiliar y siguen la misma regla de la conjugación, es decir, para él, ella y eso lleva ES, para el resto no lo lleva. La conjugación del verbo admitir, por ejemplo, fíjense que para él, ella, eso lleva una S, que va en línea con das, y los que no llevan S llevan do. Y los negativos es el mismo verbo auxiliar con la palabra no al final. Cuando quiero construir oraciones afirmativas, el verbo auxiliar está implícito en la conjugación del verbo. Es decir, aquí. Yo sé que estos tres llevan verbo auxiliar das porque hay una S aquí. Vamos a leer estas oraciones. I accept the conditions. Yo acepto las condiciones. You accept the conditions. Tú aceptas las condiciones. He accepts the conditions. Él acepta las condiciones. She accepts the conditions. Ella acepta las condiciones. It accepts the conditions. Eso acepta las condiciones. We accept the conditions. Nosotros aceptamos las condiciones. You accept the conditions. Ustedes aceptan las condiciones.
y they accept the conditions. Ellos aceptan las condiciones. Ahora, cuando quiero hacer oraciones negativas, el verbo auxiliar y la palabra no aparecen inmediatamente antes del verbo. El verbo principal no se conjuga porque el verbo auxiliar está explícito, es decir, que lo vemos. Como ya vemos el verbo auxiliar, fíjense que el verbo principal ya no cambia. Y las oraciones negativas serían I do not accept the conditions, you do not accept the conditions, he does not accept the conditions, etc. Cuando quiero hacer preguntas, el verbo auxiliar aparece antes del sujeto. El verbo principal tampoco se conjuga porque el verbo auxiliar está explícito. Fíjense acá, aparece primero el verbo auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el predicado. Do I accept the conditions? ¿Acepto yo las condiciones? Do you accept the conditions? ¿Aceptas tú las condiciones? Does he accept the conditions? ¿Acepta él las condiciones? Etcétera. Y si quiero hacer preguntas negativas, el verbo auxiliar con la palabra no aparecen antes del sujeto. Es decir, lo mismo de la pregunta anterior, solo que con la palabra not. El verbo principal tampoco se conjuga porque el verbo auxiliar está explícito. Do not I accept the conditions? ¿No acepto yo las condiciones? Do not you accept the conditions? ¿No aceptas tú las condiciones? Y este do not se puede pronunciar con contracción y quedaría don't. Don't I accept the conditions? Don't you accept the conditions? Y para el caso de he, she, it sería doesn't. Doesn't he accept the conditions? ¿No acepta él las condiciones? Ahora les voy a explicar qué pasó con la herramienta. Obviamente hubo unos cambios porque hay unos cambios con la estructura, pero no son tan grandes. Como se dijo en la presentación, el verbo be es auxiliar y principal al mismo tiempo, mientras que para los otros verbos necesitamos el verbo auxiliar do. Entonces, ahora la pestaña 3, donde están los verbos, tiene lo siguiente. Tiene la lista de los verbos, donde está el verbo en español, el verbo en inglés en infinitivo y el verbo en tercera persona. Es fácil porque, como dijimos en la presentación, el verbo solo cambia para tercera persona. Entonces, simplemente poniendo el verbo en infinitivo y el verbo para tercera persona, ya tenemos cubierta la conjugación. Luego aquí, tal vez ustedes se pregunten si yo me pongo a hacer todas las planas para la presentación. Pues no. Como las reglas son muy específicas, se pueden utilizar fórmulas para hallar los resultados. Por ejemplo, aquí yo tengo el pronombre personal I, sé que el auxiliar es do, y aquí el verbo, lo que estoy haciendo es con una fórmula decir, si aquí hay un do, tome la primera fila, la D, y si hay un does, tome la segunda. Entonces en este caso estoy utilizando el verbo imagine. Busquemos imagine. Aquí está, imagine, imagines. ¿Se dan cuenta? Donde hay does, pone imagines, y donde hay do, pone imagine. Ahora, este imagine lo estoy tomando de herramientas F1, que es de acá. Entonces yo aquí elijo un verbo, explicar. Él me encuentra el correspondiente explain y me lo cambia en la casilla 3. Ahora aquí aparece explain. Y como les expliqué, aquí está explain, en la columna de infinitivo es explain y en la columna del conjugado para la tercera persona es explains. Y él lo pone acá, explains. Luego, como las oraciones afirmativas, las negativas y las preguntas, simplemente es colocar los elementos en orden, pues yo lo organizo y luego poniendo la fórmula igual a tal casilla, me trae todo. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo hacer la oración. Yo explico la oración. Aquí pongo the sentence y todos están apuntando a esta casilla, entonces todos cambian. Como se explicó en la presentación, solo la oración afirmativa lleva la conjugación del verbo, porque la negativa y las preguntas, como tienen el verbo auxiliar explícito, se utiliza los verbos en infinitivo. Entonces es muy fácil. Ahora me voy a la pestaña de herramientas, que es con la que vamos a trabajar. Hagamos la primera oración y les explico.
La primera oración es: los gitanos adivinan el futuro. Entonces, primero, ¿qué hice yo? Tomar el verbo adivinar. Aquí está, el verbo adivinar corresponde a guess. Entonces, lo que voy a hacer yo acá es la oración en español. Los gitanos. En presente, ¿cómo conjugamos el verbo adivinar? Ellos adivinan. Entonces voy a escribir adivinan. Primer cambio, aquí ya no hay una lista desplegable. Aquí tengo que colocar la conjugación correcta en español para que cuando yo lea la oración en español me quede correcta. Los gitanos adivinan, artículo, el, sustantivo, futuro. Los gitanos adivinan el futuro. Lo siguiente que tengo que hacer es estar seguro de que estoy utilizando el pronombre correcto para que el verbo en inglés aparezca con la conjugación adecuada. Entonces, los gitanos sí es they, por eso me aparece bien. The gypsies do not guess the future. ¿Qué pasa si aquí estuviera ella, she, que me aparece guesses? Pero esto es un error porque the gypsies es they y sabemos que solo se coloca es para la tercera persona, que sería she, he o it. Entonces, esta conjugación depende de este pronombre. Entonces tenemos que asegurarnos de colocar siempre bien este pronombre. Los gitanos, they. The gypsies guess the future. They guess the future. Asimismo, la hoja está organizando automáticamente las oraciones. Entonces veamos. La oración en español. Los gitanos adivinan el futuro. The gypsies guess the future. Si quiero la oración negativa, the gypsies do not guess the future. Si la quiero con la contracción do not, que es don't, the gypsies don't guess the future. Ellos no adivinan el futuro. Si quiero preguntar, ¿los gitanos adivinan el futuro? Digo, do the gypsies guess the future? Si quiero preguntar negativo, don't the gypsies guess the future? ¿Los gitanos no adivinan el futuro? Y también puedo usar palabras interrogativas, como why. ¿Por qué los gitanos adivinan el futuro? O también podría poner cómo. Fíjense que aquí no está cómo, ¿cierto? Entonces me voy a palabras interrogativas y agrego una. Y digo, ¿cómo? Que es how. ¿Cómo? How do the gypsies guess the future? ¿Cómo los gitanos adivinan el futuro? O cómo adivinan el futuro los gitanos. Siguiente oración. La siguiente oración es la gitana adivina el futuro, para ver cómo va a cambiar el verbo guess. Entonces, aquí voy a poner la gitana adivina, ella adivina el futuro. Y no ha cambiado guess porque no he cambiado el pronombre personal. Entonces lo voy a poner con ella, she. Y si se dan cuenta, al poner she, que es tercera persona, a guess se le agrega es. Y las oraciones ya quedan bien gramaticalmente. Preguntemos, ¿por qué la gitana no adivina el futuro? Why doesn't the gypsy guess the future? Bueno, otra oración. Los niños imaginan un mejor futuro. O más bien, como ya usamos futuro, pongamos mañana. Los niños imaginan un mejor mañana. Los niños, vamos a colocar el verbo imaginar. Los niños imaginan
un mejor mañana. Fíjense acá que yo tengo mañana morning y mañana tomorrow. El mañana morning es cuando decimos que en la mañana, ¿no? En las horas de la mañana. Y mañana tomorrow es el día de mañana, o también a veces en inglés cuando uno dice un mejor mañana está hablando de un mejor futuro, ¿no? Entonces elijamos mañana tomorrow y miremos cómo nos queda la oración. Los niños imaginan un mejor mañana. Entre paréntesis tomorrow, o sea que hace referencia a ese tipo de mañana y no al de las horas de la mañana. The children imagine a better tomorrow. Y ahí están las otras oraciones. Y finalmente los invito a que hagan muchas oraciones, de modo que afiancen el manejo de esta estructura, que la dominen, que hagan oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, etc. Y también que aumenten su vocabulario. Ya una última oración para finalizar esta lección la voy a hacer de la manera como espero que manejen la herramienta. Entonces, primero se ubican aquí donde tengo el verbo y escogen cualquier verbo, ¿sí? Aquí hay una lista grande de verbos, podrían hacer una oración por cada verbo o los verbos que se les ocurran, ¿sí? Entonces voy a coger, por ejemplo, aprender. ¿Qué oración puedo hacer con el verbo aprender? Se me ocurre, mis estudiantes aprenden inglés. Entonces aquí coloco posesivo mis estudiantes. Fíjense que solo tengo estudiantes de inglés y quedaría redundante, ¿cierto? Entonces me voy a la pestaña 2, inserto dos líneas y escribo estudiante, student y estudiantes, students, ¿sí? Organizo, vuelvo aquí y elijo estudiantes. Dijimos aprender, entonces mis estudiantes aprenden, para que la oración en español quede bien conjugada. Mis estudiantes aprenden, espacio, espacio, y vamos a ver si está el sustantivo inglés. Tampoco tengo el sustantivo inglés, no hay ningún problema. Me voy a la pestaña 6, ingreso aquí, inglés. Inglés, English. Organizo, me devuelvo a la herramienta y ya puedo escoger acá inglés. ¿Y qué me falta? Verificar el pronombre personal, they. Correcto, está bien, porque they es el pronombre personal para mis estudiantes. Mis estudiantes aprenden inglés. My students learn English. Podría preguntar por qué mis estudiantes aprenden inglés. Why do my students learn English? Y si yo cambio a ellos por una persona específica, como miremos a ver qué tenemos acá. Adriana, otra vez Adriana. Adriana aprende, ella aprende inglés. Entonces fíjense que Adriana learn está mal conjugado porque le falta la S. ¿Y por qué? Porque aquí no escogí el pronombre personal de ella, que es she. Entonces cuando yo elijo she, aparece learns y aquí hay un error. De una vez lo voy a corregir. Aprender es learn y learns con A. Learns. Acuérdense que en esta herramienta ustedes pueden modificar si encuentran errores o si les hacen falta datos. Entonces ahora sí, Adriana learns English. Ahora sí está bien configurado y como coloqué a Adriana, ya el verbo auxiliar no es do, sino das. Hasta aquí va la lección de hoy. Espero que sea de utilidad y que los incentive a seguir estudiando. Gracias por haber estudiado esta lección y recuerden que en la descripción del video les dejo un link de descarga para que puedan bajar el contenido de la lección y puedan hacer sus prácticas en casa. Si les interesa este contenido, no olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones cada vez que un nuevo video esté disponible.
Hasta la próxima, amigos.